Vamos a hablar de los diferentes tipos de ecosistemas, pero ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de factores abióticos y bióticos de una determinada zona y la interacción que se establece entre ellos en un tiempo determinado. La Tierra es un enorme ecosistema que incluye en su interior otros ecosistemas pequeños, como lo son las montañas, los bosques y los lagos. Bosques templados son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies que habitan en zonas montañosas con clima templado a frío. México contiene el 50% de especies de pinos en el mundo y cerca del 33% de encinos. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7.000 especies de plantas. A pesar de que la mezcla de especies puede variar entre una o varios pinos y algunos encinos, son comunidades siempre verdes. Se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. Son los ecosistemas forestales mejor adaptados a las bajas temperaturas bajo cero hasta 23 grados, capaces de colonizar altitudes superiores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar y ocupando 16% del país. Bosques nublados son bosques muy variables en composición de especies, pero con una estructura y clima muy similares. Está dominado por árboles en varios estratos, con abundancia de helechos y epífitas. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierde durante alguna época del año. Se comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año. Estos bosques han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años. Se distribuyen en zonas muy húmedas, ocupando el 1% del territorio nacional. Se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Oriental, Sierra Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur y de Jalisco. Estos bosques también son conocidos como bosques mesófilos de montaña. Son ecosistemas muy restringidos en México, ocupando el 1% del país, y la mayor parte del año están inmersos en neblina o nubes bajas con lluvias abundantes. Matorrales. Dado que ocupan alrededor del 30% del país con una amplia distribución, existen una gran cantidad de matorrales con diversa composición y estructura. Entre los nombres que se han utilizado están matorral xerófico, cardonales, tetecheras, isotales, nopaleras, matorral espinoso, matorral inerme, etc. Comunidades vegetales dominadas por arbustos de una altura inferior a 4 metros, son propias de climas secos, con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. En realidad son el grupo más diverso de comunidades vegetales. La composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales dependiendo del grupo de especies más abundante. En algunos predominan plantas suculentas y con hojas gruesas, en otros plantas que tienen hojas muy pequeñas o las pierden o tienen espinas, los cuales da el aspecto diferente. Pastizales. En otras partes del mundo se les conoce como estepa, pampa, sabana, en regiones calientes y húmedas o praderas. Hay otros pastizales de distribución restringida como el páramo de altura, pastizales sobre yeso y pastizales salinos. Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos, pero nos referimos a los naturales. En las sabanas pueden existir árboles, pero son escasos y son muy dispersos. Ocupan el 6.1% del territorio nacional. Los pastizales naturales se encuentran en regiones semiáridas de clima templado-frío, están muy extendidos en el norte del país y cubren amplias zonas en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Los pastizales inducidos se pueden encontrar en casi cualquier zona del país y cubren otro 6% del territorio mexicano. Las selvas húmedas son las comunidades vegetales más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más altos, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Además abundan las lianas, epífitas y palmas.
Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies en un lugar a otro. Originalmente ocupaban una extensión cerca del 9.2% en la República Mexicana, lo cual ahora se ha reducido a un 4.7%. Selvas secas son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación. Ocupa aproximadamente el 11.7% de la superficie nacional. Se distribuye en la vertiente del Pacífico de México desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y continúa hasta Centroamérica. Dunas costeras es un ecosistema costero formado por montículos de granos de arena o de granos de origen biológico, especialmente calcáceo, producto de la desintegración de los arrecifes de coral y de conchas de moluscos. La altura de las dunas es muy variable y pueden ser de menos de 1 metro hasta centenares de metros. Las dunas se distribuyen en la parte trasera de la mayoría de las playas de arena, donde llega la marea más alta. Se encuentran en casi todas las costas arenosas del país: Baja California, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Campeche. Manglares. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o de varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Los manglares en México representan el 6% del total mundial y colocan a nuestro país en cuarto lugar de los países que poseen este ecosistema, tan solo por debajo de Indonesia, Australia y Brasil. Playas de arena y rocosas. La franja intermareal o línea de costa es el único lugar que se encuentra sometido al ritmo diario de las mareas. Esta zona queda completamente sin agua en mareas bajas y totalmente sumergida en periodo de mareas altas. Dentro de la franja litoral encontramos costas rocosas y costas arenosas. La franja intermareal o línea de costa se distribuye a los 17 estados que tienen frente litoral o línea de costa y prácticamente se encuentra en casi todas las costas del país. Islas. Las islas también se conocen como cayos, islotes, atolones, bancos, archipiélagos, arrecifes y cuerpos o sistemas insulares. En las islas encontramos una amplia variedad de ecosistemas costeros y marinos, como los manglares, arrecifes, playas, praderas de pastos marinos y dunas, así como algunos ecosistemas terrestres. Las islas están distribuidas a lo largo de todo el país. Actualmente está registrado aproximadamente 1.365 repartidos en toda la costa mexicana, con una superficie de 5.127 kilómetros cuadrados, equivalente al 0.3% del total territorio nacional. Arrecifes. Comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, dominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas, con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Pueden ser coralinos, rocosos, mixtos y artificiales. Los arrecifes están cercanamente ligados con otros ecosistemas, ya que estas grandes estructuras coralinas o rocosas cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como lo son los manglares y los pastos marinos. Bosques de macroalgas. Es un ecosistema costero formado por algas pardas del orden de los laminariales en menor importancia o como parte del sotobosque. Estos bosques requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua y una temperatura por debajo de los 20 grados centígrados, un sustrato rocoso para la edificación de las algas. Son uno de los ecosistemas más productivos del océano, comparándose en productividad primaria neta con arrecifes, humedales y selvas tropicales, y estas están distribuidas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Praderas de pastos marinos son ecosistemas dominados por plantas angiospermas sumergidas bajo el agua marina. Los pastos marinos crecen fijándose a diferentes tipos de sustratos como lodo, arena, arcilla y en ocasiones sobre las rocas. En el mundo se han registrado 12 géneros de espermatofitas marinas con 49 especies.
En México, las praderas de pasto se distribuyen en estuarios, marismas, lagunas costeras y formas someras de la plataforma continental, preferentemente en aguas poco turbulentas. Cada especie de pasto marino se distribuye en función de sus requerimientos a las condiciones ambientales, como la penetración de luz solar, temperatura, salinidad, sustrato, etc. Ríos y lagos. El nombre coloquial de agua dulce es parcialmente correcto, ya que la gran mayoría de las aguas sobre el continente son en cierto grado saladas. Por convención, el agua con más de 3 gramos de sodio por litro se considera salada, que es cuando la mayoría de las personas los perciben así. Los ríos y arroyos son sistemas de agua con movimiento constante unidireccional sobre la superficie terrestre. Se reabastecen de agua con la precipitación y los escurrimientos superficiales. México cuenta con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre y dentro de ellos alberga 320 cuencas hidrográficas, 50 ríos principales, numerosos tributarios, riachuelos y arroyos permanentes o intermitentes. Principalmente la vegetación de México se concentra en las regiones de la mayor parte de Norteamérica, incluso en las zonas semiáridas y áridas frontera con Estados Unidos y en el centro y norte del país, así como en zonas frías y templadas de las sierras Madre Oriental y Occidental y las sierras volcánicas de la zona centro del país. El 71.7% del país está cubierto por comunidades vegetales naturales. La superficie restante, poco más de 55 millones de hectáreas, un 28%, había sido transformada en áreas urbanas, a terrenos agropecuarios y otros usos del suelo antrópicos. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies, reptiles, aves, anfibios, etc. Este concepto es distinto al concepto de biodiversidad. El principal criterio para pertenecer a este grupo de países megadiversos es el endemismo. México tiene posición geográfica, diversidad de paisajes, aislamiento, tamaño, historia evolutiva y cultura, y eso lo hace un país megadiverso. La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, como la variedad de seres vivos que habitan en el planeta, sus distintos niveles de organización biológica y su respectiva variabilidad genética. Las principales causas de esta pérdida son el crecimiento poblacional, el cambio en el uso de la tierra para la agricultura, el crecimiento urbano con alrededor de 86 millones de personas viviendo en zonas urbanas, los niveles de pobreza pertinentes especialmente en sectores rurales, el turismo insostenible y los efectos del cambio climático, siendo el 50% de la superficie vegetada del país siendo vulnerable a los impactos del cambio climático. Con este video podemos concluir que es muy importante y enriquecedor el poder conocer acerca de los ecosistemas y a través del conocimiento de esta información podemos transmitir y desarrollar un cambio para así tener ecosistemas más sanos para nosotros y para todas las especies que lo habitan.